El coronavirus, además de librar una guerra contra la vida, también trae una guerra peligrosa, de confrontación, de palabras, de retórica, de insultos y también de hechos. El líder de Irán afirma que Donald Trump querría matar a los iraníes enviándoles doctores y medicinas envenenadas, como la bruja de Blancanieves, ¿se acuerda usted? Estados Unidos ofrece ayuda. Irán la rechaza y contesta que si de verdad quiere ayudar, que levante las sanciones. Donald Trump responde: ¿quieres que levante las sanciones? Pues deja de apoyar al terrorismo. El líder de Irán replica: eres lo más diabólico de lo diabólico, malo, malísimo. Así textualmente lo dijo. ¿Qué sigue? ¿Cómo Irán enfrenta al coronavirus, las sanciones y al más diablo de los diablos, como dice el líder iraní? El líder de Irán también dijo que haga lo que haga Estados Unidos, a Irán no le va a pasar nada, que los occidentales nunca ganarán, sino al revés. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Estados Unidos está dispuesto a ayudar a otros países en la lucha contra el nuevo coronavirus COVID-19, incluido a los que presiona con sanciones. Uno de ellos, Irán. We are open for helping other countries. And it's a very serious time, and North Korea is going through something, Iran is going through something very, very strong. And yes, I have let it be known that we'll help people, including North Korea, including Iran, and including many other countries. It's very important to do that. En medio de la crisis del coronavirus, Irán rechaza la ayuda. شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای او دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. El líder de la República Islámica de Irán consideró muy raro que Estados Unidos ofrezca ayuda a Irán mientras sus propios ciudadanos sufren escasez de medicinas y, sobre todo, mientras tienen sancionado a Irán. Dijo que Estados Unidos es lo más diabólico. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکتاشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. Estados Unidos, por un lado, ofrece ayuda. Por el otro, advierte que el coronavirus no salvará a Irán de las sanciones. Irán gasta miles de millones de dólares en terrorismo y guerras extranjeras. Y si gastara una décima parte de esto en un mejor sistema de atención médica, el pueblo iraní estaría mucho mejor. Irán denuncia terrorismo médico y económico de Estados Unidos. Otros países le apoyan. Rusia, China y Pakistán piden a Estados Unidos que le levante las sanciones a Irán en momentos de lucha contra el mortal coronavirus. Pedimos a Estados Unidos que abandone la práctica inhumana de aplicar sanciones unilaterales contra Irán, que en la situación actual de propagación del coronavirus tiene una grave escasez de fondos para resolver problemas urgentes en el sector de la salud. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, escribió una carta a Estados Unidos pidiendo que se den cuenta que las sanciones son inhumanas. El canciller de Irán también envió un vídeo pidiendo que se levanten las sanciones. No obstante, el líder de Irán dice que las sanciones de Estados Unidos no tienen ni tendrán éxito. تجربه 40 ساله به ما نشان میده که کشور ظرفیت مقابله با مسائل و چالش ها رو در هر سطحی داراست.
Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias. Empezamos la semana con este tema. Muchísimas gracias a usted por todas sus oraciones, de verdad, oraciones que han puesto ahí, que incluso hasta misa para un servidor, para el equipo detrás de La Razón. De verdad, no sé cómo agradecerlo, pues muchísimas gracias. Aquí estamos con más energía. Vamos directamente con nuestros invitados. Está ahí Daniel Lobato, analista internacional. Usted lo conoce muy bien, Daniel, siempre con sus apuntes exactos. Y Eduardo Luque, analista político, también igualmente en Barcelona. Daniel, un abrazo. Eduardo, otro abrazo. Comienzo contigo, Daniel. A ver, Irán denuncia que son crueles e inhumanas las sanciones de Estados Unidos y más que en este tiempo de coronavirus deberían levantarse. Dame tu análisis de esto, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Roberto. Un abrazo también para Eduardo. Y en estos tiempos de pandemias y en la que estados como Estados Unidos aprovechan para mantener la piratería y el terrorismo. También Reino Unido, que ayer denunciaba el ministro de Sanidad iraní que había comprado Irán a Londres un número importante de mascarillas, había pagado y Londres no las había mandado a Irán alegando las sanciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una época de terrorismo económico por parte de Estados Unidos, muchos años ya, terrorismo sanitario en medio de una pandemia. Fíjate que hoy, hace un rato, el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decía que pedía al mundo un alto el fuego en todos los conflictos bélicos, un alto el fuego mundial por esta pandemia, pero se le ha olvidado pedir que las sanciones económicas tienen el mismo efecto en muchas ocasiones que las guerras y que las matanzas y las masacres, que los millones de muertos de las sanciones a Irak en su momento o a Irán en estos momentos generan y provocan muertos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este momento de terrorismo y como ha calificado el antiguo relator de las Naciones Unidas, que ahora es profesor en Ginebra, no recuerdo ahora mismo el nombre, Alfred de Zayas. Alfred de Zayas, antiguo relator de las Naciones Unidas, ha dicho que mantener las sanciones económicas en medio de una pandemia es un acto de genocidio que debería ser juzgado en el futuro. Bueno, pues esa es la situación en la que estamos, Estados Unidos manteniendo ese genocidio a cámara lenta. Oye, Daniel, pero dice Estados Unidos que no, que las sanciones no son contra los medicamentos. ¿Cómo es eso? A ver, Daniel. Pues mira, es tan falso como que hoy mismo hay un convoy retenido, un convoy de camiones entre Bulgaria y Rumanía. En la frontera entre ambos países, un convoy de camiones con productos farmacéuticos y medicamentos con destino a Irán, y que estos países lo han bloqueado por temor a las sanciones norteamericanas. Por tanto, es falso. Las compañías internacionales tienen miedo a operar, aunque sea con ese supuesto levantamiento de sanciones para productos sanitarios, farmacéuticos, médicos, etcétera. No es verdad, y al final el temor a las sanciones opera de esta forma. Hoy hay un convoy, en estos momentos, detenido en la frontera entre Bulgaria y Rumanía con destino a Irán, y ahí está parado. Bien, Eduardo, a ver, ¿hay alguna ley que defienda las sanciones de Estados Unidos contra Irán? O más bien, ¿qué leyes está violando las sanciones de Estados Unidos contra Irán? Por favor. Lo que es evidente es que no hay ninguna ley en este momento que implique algún tipo de sanción contra Irán. Sencillamente Estados Unidos las aplica en función de su capacidad de coerción, la capacidad de obligar a los países a cumplir lo que diga, bajo pena de aplicarles a ellos también sanciones económicas, porque no está refrendada, las sanciones económicas contra Irán no están refrendadas por el derecho internacional de ningún tipo. No ha habido una declaración por parte del Consejo de Seguridad de la ONU que limite la ayuda humanitaria que se pueda prestar a Irán en este momento, ni la compra de insumos dedicados a la medicina, medicamentos, etcétera, y a materias primas básicas para la producción de alimentos y medicamentos para Irán. Es decir, el Consejo de Seguridad de la ONU en ningún momento está validando la ley internacional
que obliga o que impide que Irán pueda comprar insumos al extranjero. Estamos delante de una acción, como no, unilateral del presidente Trump, que lo que intenta es expandir, como decía mi contertulio, precisamente expandir en la mayor medida el sufrimiento a la población iraní y a la población de otros países a los que también ha puesto cerco, como el caso de Venezuela, el caso de Corea o el caso de Cuba, ¿no? Esta es la realidad objetiva. Nuevamente el señor Trump se está saltando las leyes internacionales. Oye, Eduardo, y las sanciones en este momento, que el precio del petróleo está bajísimo, pues son peor, ¿no, Eduardo? Sí, evidentemente, la carrera a la baja del petróleo no ayuda en absoluto a aumentar los ingresos de los países básicamente exportadores, y eso limita el ingreso de cantidades de muchos millones que coartan la capacidad del país para comprar, a pesar de las sanciones, insumos que precisa, o bien invertir en la propia producción interna para conseguir un autoabastecimiento. La guerra petrolífera y la guerra económica que en este momento libra todo el mundo, porque la situación financiera a nivel internacional es sencillamente dramática, no ayuda en absoluto a un mejor tratamiento de los problemas médicos, no solo en Irán, sino en multitud de países que se están viendo afectados en este momento. Bien, a ver, Daniel, entramos a otro problema. Estados Unidos contesta, dice, ok, ¿quieres que te levante las sanciones? Entonces deja de apoyar al terrorismo, Irán, deja de gastar miles de millones de dólares financiando a las milicias en el Líbano, en Irak y en toda la región. ¿Cuál es tu lectura, Daniel? Pues lo que hemos analizado aquí tantas veces. Estados Unidos necesita un Oriente Medio roto, un Oriente Medio en el cual su artefacto sionista pueda campar sin ninguna rivalidad, que a su alrededor el Estado sionista tenga únicamente dos tipos de países, o países destruidos o países controlados, ¿no? Países controlados, pues todos sabemos, las monarquías del Golfo, Egipto, etcétera, y países destruidos, pues los que no han pasado por venderse al sionismo, ya sea Libia, Siria, Irak, etcétera, ¿no? O como quisieran con Irán. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de la estrategia contra Irán y de ese supuesto apoyo al terrorismo, claro, la perversión del lenguaje es tal que lo que estamos hablando es de dejen ustedes de defenderse de nuestro terrorismo. Eso es lo que está diciendo exactamente Donald Trump y el aparato militar económico de Estados Unidos. Y claro, lo único que hacen los pueblos de la zona es defenderse de las agresiones occidentales, especialmente Estados Unidos, y de las creaciones de monstruos, ya sea Talibán en su día, ya sea Al-Qaeda, ya sea Daesh, y de luego venir a Estados Unidos para ofrecerse a combatir esos monstruos y a la vez, en ese transcurso de tiempo, parasitar ese territorio, llamemos desde el Mediterráneo hasta Irán, desde el Líbano con Hezbollah, el Estado sirio, Irak, gran parte del Estado iraquí y todo el país iraní, y Yemen, ¿no?, con las milicias hutis. Entonces, eso es lo que quiere acabar Estados Unidos, acabar de doblegar a todo Irán, todo lo que supone la resistencia a sus planes de desmantelamiento de Oriente Medio. Bien. Eduardo, a ver, Trump dice que el coronavirus no salvará a Irán de las sanciones. Dramático, ¿no? Trump dice que no es momento de levantarlas porque Irán sigue muy agresivo, porque sigue persiguiendo misiles, porque sigue financiando el terrorismo en la región, las milicias. Dice incluso que Estados Unidos dice que las milicias en Irak pagadas por Irán acaban de atacar las bases de Estados Unidos y que así pues no le va a levantar nada. Eduardo. Sí, no, y aunque lo hiciera, seguramente Trump tampoco levantaría las sanciones, porque su objetivo final, lo que persigue o lo que está persiguiendo durante tantísimos años, es la propia destrucción del Estado iraní. Es decir, hasta que no acabe con este objetivo, no levantará nunca las sanciones
al Estado iraní. Esto es una evidencia también del doble lenguaje y del cinismo político absolutamente criminal en el que se mueve este personaje, ¿no? Este personaje le importa bien poco la vida ajena, incluso la de sus propios ciudadanos, porque con su política interna lo que está haciendo es desarrollar todavía más el impacto de la propia pandemia en su propio país. Si a este personaje no le importan ni sus propios ciudadanos, menos aún le importarán los ciudadanos de otros países. Y esto se está evidenciando también con el nulo apoyo que está ofreciendo a sus aliados europeos, que este es otro tema que podremos hablar otro día, ¿no? Pero la realidad es de que lo que está pidiendo, lo que quiere el señor Trump, es de que Irán desaparezca como Estado rival, como Estado que pretende afianzar sus propias líneas de desarrollo en la zona y que se plegue absolutamente a los designios del imperio y acabe desapareciendo como tal Estado. Evidentemente no lo va a conseguir, a pesar de que es muy capaz de insuflar enorme sufrimiento a la población. Pero ya lo hemos visto en otras ocasiones. Los pueblos resisten a pesar de la gravedad y a pesar de la presión que sufren cuando hay una voluntad política de resistencia, como es en el caso iraní. Irán saldrá adelante como salió adelante Cuba, como está saliendo adelante Venezuela, como está saliendo adelante Corea, y como está saliendo incluso adelante países que también han sido duramente amenazados y sancionados como Rusia o China, aunque no es comparable el caso. Pero cuando hay una capacidad de resistencia por parte de los pueblos, las acciones del imperialismo, en este caso el norteamericano, están objetivadas al fracaso absoluto. El problema es que contra antes se pueda levantar las sanciones, menos sufrimiento padecerá el pueblo iraní. Bien. Y Trump lo que quiere es aumentar el sufrimiento todo lo que pueda. Bien. A ver, Daniel, Estados Unidos está listo para ayudar a Irán en la cuestión del coronavirus, lo dijo hace un mes y lo acaba de decir hace unas horas Donald Trump, los ayudamos. Irán dice, no queremos tu ayuda porque tus doctores o medicinas quizá no las puedes enviar envenenadas. El líder dice que Estados Unidos está acusado de crear el coronavirus, pero al mismo tiempo dice que no sabe cuán cierta es esta acusación, pero mejor que no, porque podría estar envenenado todo. Tu análisis, y además, ¿por qué utilizar la teoría de la conspiración cuando el propio embajador chino hoy de China en Estados Unidos dijo que no hay ninguna evidencia científica de que Estados Unidos haya hecho militarmente el virus? Por favor. Claro que no hay evidencias, pero bueno, hay sospechas, hay indicios, hay muchos miles de fallecidos en el 2019 en Estados Unidos diagnosticados por gripe común que posteriormente, haciendo una nueva autopsia a esos cadáveres, se ha visto que tenían el coronavirus. También se habla de si las Olimpiadas militares en el mes de octubre en Wuhan sirvieron para que Estados Unidos pudiera llevar allí el virus, inocularlo allí, porque desde luego las casualidades son extrañas, ¿no? Que haya comenzado el foco intensamente en China y en Irán. Pero bueno, dejando en todo caso esas teorías sobre las que el propio ministro chino ha dicho que no hay posibilidad práctica de hacer demostración, lo que sí está claro es que es obvio que es mentira el ofrecimiento de Estados Unidos cuando Rouhani envió la carta al pueblo estadounidense, que no al presidente estadounidense. Fue una carta que envió al pueblo estadounidense apelando a su conciencia, apelo a la conciencia del pueblo estadounidense a que se levanten las sanciones en estos momentos de pandemia, que no pese sobre la conciencia del pueblo estadounidense este terrorismo, ¿no? Venía a decir Rouhani. Bueno, la contestación ya la hemos visto por parte de la Casa Blanca, y es en una hipócrita nota diplomática hacer un ofrecimiento falso. Realmente la conciencia de Estados Unidos yo creo que se va a ir levantando. Se va a ir levantando, ya se está levantando. Hemos visto a Bernie Sanders o la congresista demócrata Ilhan Omar
y otras personalidades en Estados Unidos pedir el levantamiento de sanciones a Irán y a Venezuela también en esta época de pandemia. Por supuesto, otros países, China, Pakistán, Rusia, lo han exigido, pero dentro de Estados Unidos esas voces van a clamar, y van a clamar mucho más cuando explote, como está explotando ahora en Estados Unidos, como un boomerang, esa epidemia de coronavirus dentro del propio Estados Unidos, en un país sin sistema sanitario, con 40 millones de personas sin ningún tipo de prestación sanitaria y con facturas de $35.000 por ser atendido del coronavirus. Entonces, lo iremos viendo y, bueno, lo que vamos a seguir viendo en estos días es el cambio entre lo viejo y lo nuevo, el viejo orden y el nuevo orden. En el nuevo orden, como decía Eduardo, estamos viendo cómo China, Rusia, Cuba, a pesar de sus 50 años de bloqueo, están enviando brigadas médicas ayudando, y cómo ese viejo orden se va a desmoronar de Estados Unidos, a pesar de que hoy, con todo y con eso, una flota de la OTAN haya entrado al Mar Negro a provocar a Rusia, incluidos buques italianos. Esas paradojas que tiene la vida, Rusia enviando médicos y material a Italia, y Italia enviando buques al Mar Negro a provocar a Rusia. Pero bueno, ese es el viejo orden con el nuevo orden que se va a ir despejando en los próximos tiempos. Bien, Eduardo, a ver, el líder de Irán dice que las sanciones no han tenido éxito ni tendrán éxito. Yo te pregunto entonces, pues no hay de qué preocuparse, ¿no? ¿No hay de qué preocuparse o sí? Sí, hay de qué preocuparse, evidentemente. A ver, una cosa es que las sanciones que tienen como objetivo la destrucción del Estado iraní no hayan tenido éxito en ese objetivo, pero sí que tienen éxito en cuanto a provocar el mayor nivel de sufrimiento posible. Hemos de ver en perspectiva cuál es el objetivo final y cuáles son los objetivos parciales. Es decir, como objetivo final, evidentemente, ya queda claro que el objetivo final, que es la destrucción del Estado iraní y su supeditación a Israel, no lo van a conseguir ni estas sanciones, ni esta pandemia, ni otras medidas que adopte Estados Unidos. Eso ya es una evidencia. Lo que ocurre es que en este periodo, en este proceso, Estados Unidos puede influir, puede promover el mayor dolor y esfuerzo posible contra la población civil, y esto es un elemento referencial. Yo me quería también referir a una cosa que decía mi contertulio, mi amigo Daniel, en el sentido de que efectivamente el ministro de Exteriores chino sí que ha comunicado que no hay evidencia científica posible, no hay evidencia científica en este momento que demuestre la relación entre Estados Unidos y la epidemia de coronavirus en China. A ver, lo que es evidente es que la historia nos da la repetición de estos problemas. Ahora, solo apunto un detalle histórico. En los años 41, entre el 40 y el 42, perdón, los Estados Unidos quisieron buscar una vacuna contra la sífilis y la gonorrea que sufrían las tropas que iban a enviar a Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para hacer una prueba sobre las medicinas que tenían, no se les ocurrió otra cosa que contaminar a 230.000 indígenas guatemaltecos de sífilis y gonorrea, y entonces, a partir de las medicinas que tenían, establecer protocolos para sanar a sus soldados. El experimento humano fue devastador, pero se tardaron 60 años, cuando ya habían pasado 2 generaciones, para que Estados Unidos reconociera que efectivamente había hecho aquellos experimentos, y fue la señora Hillary Clinton, la que, cuando era secretaria de Estado, acabó reconociendo que Estados Unidos había hecho esas actividades, esa guerra biológica contra la población guatemalteca. Así que tampoco es raro que el ministro de Exteriores chino todavía nos diga eso. Bien. En el futuro nos enteraremos seguramente. Bien, gracias. Ya me quedó la pregunta ahí, Daniel, sí, porque Irán llamó al mundo a desafiar las sanciones de Donald Trump. ¿Le harán caso, sí o no? Solo dime sí o no, porque ya tengo que cortar. Vale, una frase: acorralando así a Irán,
lo que pueden conseguir es que Irán se lance a lo mejor a ser una potencia nuclear de hecho. Ya veremos si no le sale el tiro al final por la culata a Pompeo y a Trump. Gracias, nos estamos viendo. Gracias, Daniel, Eduardo, un abrazo. Gracias. Déjeme cerrar con esto. No se asuste, por favor, no se asuste ante el coronavirus. El virus es parte de la vida. Primero, los virus son más antiguos que los seres humanos. Segundo, han sido los virus y las bacterias que de varias formas nos han hecho evolucionar. Entonces, precaución sí, y mucha. Miedo no. Comprensión, comprender que estamos ante un fenómeno que visto desde el futuro se arma o no se arma biológica o no se arma biológica, pero visto desde el futuro quizá provoque una especie humana más fuerte, provoque balance, provoque defensas en nuestro organismo. Y si no provoca nada, pues para eso estamos, para usar nuestro cerebro y los sentimientos y aprender de la pandemia. Porque insisto, el ser humano que ve usted hoy, ese ser humano que usted ve, usted misma, yo, todos los que están aquí, se debe a que ha pasado por un sinfín de tormentas, pandemias, pestes, errores, guerras, desastres naturales. Y todo ese aprendizaje está contenido en usted, en mí. Usémoslo. Buenas noches.